nos saludamos de esta manera, cuánto quisiéramos darnos el abrazo apretado y fuerte, prontito. Prontito será, si Dios lo permite, pero oro porque tengamos la bendición del Señor al recibir hoy su palabra, al compartirla, y deseo que realmente Él sea glorificado. Es bueno agradecerle al Señor, y lo hacemos juntas, porque nos permite encontrarnos de esta manera. Quizás no es lo que más nos gusta, pero celebramos poder hacerlo y no haber perdido en ningún momento la oportunidad de encontrarnos alrededor de su palabra. Hacemos esto hoy abriendo la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 19. Allí vamos a encontrar palabras de Jesús desde la cruz. Son frases muy significativas que nos ayudan a entender más el valor, el significado de la cruz de Cristo. En este momento nos vamos a concentrar en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Vamos a arrancar desde el versículo 25. Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Si contamos y prestamos atención a la lectura, dice su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Menciona a 4 mujeres. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, recuerden que Juan, cuando escribe de sí mismo, se nombra así. Él se reconoce amado del Señor, y me gusta nuevamente pensar en esto, cómo él se sentía, se sabía amado, que dice, cada vez que tiene que presentarse en una escena, en un diálogo, el discípulo a quien Jesús amaba, cuando él se nombra a sí mismo. Ojalá cada uno de nosotros nos sepamos así, amados del Señor. Así que estaba Juan y vio Jesús a Juan, que estaba presente. Dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Las palabras de la cruz en las que hoy nos vamos a centrar. Mujer, he ahí tu hijo. He aquí tu madre, diciéndole a Juan. ¿Qué nos hace pensar? ¿A dónde nos pueden llevar estas palabras de Jesús? Sin duda nos hacen pensar en aquellas palabras del Evangelio de Lucas, cuando en el capítulo 2 María y José llevan al niñito Jesús a presentarlo como era así que debía hacerse según la ley. Lo debían presentar en el templo, y allí estaban Ana, estaban Simeón, y tienen este encuentro particular con Simeón, y dice en el versículo 34 y 35 del Evangelio de Lucas capítulo 2, dice que Simeón proféticamente declara, hablándole a María, que una espada traspasaría su alma. ¿No es acaso este el momento? Claro que sí. Nos lleva esta imagen, esta escena de la cruz directamente a ese momento, a esa profecía, y vemos que se está cumpliendo. Una espada está traspasando el alma de María. Pero Jesús en agonía, Jesús tremendamente dolorido, cuánto sufrimiento en la agonía de la cruz. Y quizás muchas veces sus ojos estaban
cerrados, y no solamente por la angustia, por el dolor, sino por el peso y todo lo que contraía su cuerpo, esa pesada cruz. Él colgado desde el madero, imagínense la sangre, el sudor, sus ojos permanentemente deben haber estado cerrados en la mayoría del tiempo durante la crucifixión. Pero fue suficiente que él abriera sus ojos y viera con ternura a ese grupo de mujeres e identificar especialmente a María y la consolara, la cubriera. Hay un término legal, se llama esto decisión de testamento, es un término de la ley de familia. En ese tiempo, en el Imperio Romano, ellos estaban bajo el Imperio Romano, era una ley que aún a los crucificados los cubría, digamos, los autorizaba para poder decir esta cuestión, a quién delegaban o en quién dejaban el cuidado de alguien de su familia. Y él hace uso de esta ley de familia, una decisión de testamento a favor de María. Cuánta ternura en el Señor, siendo Él el que sufría, siendo Él el más dolorido, pero pensó en el dolor de ella, pensó en su sufrimiento. Pura gracia. Todo el tiempo vemos en cada una de las expresiones desde la cruz pura gracia. Si nos remontamos al primer momento, recuerdan cuando el Señor está siendo crucificado, clavadas sus manos y sus pies antes de que se levantara la cruz y todo su cuerpo colgara con todo su peso, Él ya allí en ese tremendo dolor, cuando los clavos traspasaban sus manos y sus pies, Él ya decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, intercediendo por los que lo maltrataron, por sus verdugos. Y siempre pienso en esa canción que dice, si hubiera estado allí, yo también hubiera estado entre la multitud. Si yo hubiera estado allí, hubiera sido de los que gritaban, crucifícale. Porque Él no murió porque lo mataron, por los romanos, por los judíos que lo acusaron. Murió por vos y por mí. Así que, tan cierto es esto, intercedía. Y podemos sentir que intercedía por cada uno de nosotros porque sus heridas fueron causadas por nuestros pecados. Él fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Cuando el ladrón, uno de los ladrones, porque al principio los dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda, lo injuriaban y le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvanos a nosotros. Cuando uno de ellos se da cuenta y dice, conversando o gritando, supongo, no era una conversación de ninguna manera, le dice al otro, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y le pide a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El Señor le hace la preciosa promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora, estas palabras de tanto cuidado, de tanta ternura, pura gracia del Señor. Siempre, pura gracia. Cuando hacemos esta suma, yo literalmente hice esta suma, puse intercesión, promesa, cuidado, igual a pura gracia, igual a amor total, desde la cruz. Maravillados por las palabras de Jesús desde la cruz. Y yo quería compartirles que esto nos lleva a profundizar un poquito más. Por ejemplo, si me acompañan en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, les leo, dice así el apóstol Pablo.
hablando de este amor del Señor. Efesios 5, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo ha sido la ofrenda y el sacrificio a Dios en olor fragante. Las ofrendas que se entregaban en la antigüedad, según la ley, eran ofrendas encendidas, había incienso, había un perfume grato que subía hacia Dios. Y aquí, tomando ese ejemplo, el apóstol Pablo nos insta a imitar a Dios como hijos amados, porque todos los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, hemos sido hechos hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, tenemos que imitar a nuestro Padre, primeramente en amor, porque el cumplimiento de toda la ley es el amor. Así que nos insta el apóstol Pablo a andar en amor, que el amor sea nuestra norma de vida, nuestra regla, que pueda marcar el límite de lo bueno y lo malo, de lo que sí y de lo que no, teniendo el ejemplo en el mismo Señor Jesús, como también Cristo nos amó. A veces parece que puedo sentir que mi amor no alcanza, que mi amor se acaba. Y sí, mi amor humano, claro que sí, es mezquino, es pobre, pero el amor de Cristo, inagotable. Y nosotros tenemos que tomar de ese amor para andar en ese amor. Porque como Cristo nos amó y se entregó, que es lo que estamos considerando, como ofrenda y sacrificio. Ya cuando lo presentaba Juan el Bautista decía: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia a su sacrificio. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5, hay una expresión preciosa también allí del apóstol Pablo, diciendo en la segunda parte del versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y yo pensaba en el Señor Jesucristo dando su vida, derramando su sangre por nosotros, entregando toda su sangre, vertiendo su sangre por nosotros, entregándose, dándose, pero derramando de esta forma su amor en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que no podemos decir que no tenemos ese amor, no podemos decir que no nos alcanza. Si vamos a 1 Juan, el mismo Juan del que hemos hablado recién, a quien el Señor le encomendó el cuidado de su madre, y una cosa que me faltaba decir es que muy probablemente, aunque María tenía otros hijos, el Señor Jesús era el mayor y le pidió a Juan esa protección de hermano mayor. En el capítulo 3 de 1 Juan, la carta de Juan, hablando él en todo este capítulo del amor de Dios, comienza diciendo: miren qué amor nos ha dado el Padre. Y en el versículo 16 de 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en el mismo libro, 1 Juan capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en sacrificio, en ofrenda, en paga el precio de nuestros pecados. Filipenses capítulo 2, que es un pasaje que hemos considerado y que consideramos con mucha frecuencia, quizás porque allí dice también el apóstol Pablo, de una manera muy profunda, el camino de la cruz. Dice, hablando de Jesús,
que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo, toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando explica este camino descendente de la cruz, porque el Señor se humilló, no fue solamente que lo humillaron, se humilló, se entregó, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se despojó a sí mismo de toda su gloria y de todo su poder, porque claro que podría haber descendido de la cruz. Y no solamente se hubiera salvado él, sino los otros dos, y hubiera podido haber destruido a todos los que lo acusaban y los que gritaban y lo ofendían. El Señor se despojó a sí mismo, el Señor se anonadó a sí mismo, se entregó. Y de esta manera fue la ofrenda, la propiciación por nuestros pecados, y derramó de su amor en nuestros corazones. Por eso dice el apóstol Pablo, explicando este camino descendente de Jesús, que sin duda, y esto es lo maravilloso, es un camino que termina en la exaltación, porque el Señor Jesucristo es Señor, Señor de señores y Rey de reyes, tiene un nombre que es sobre todo nombre, porque ha resucitado. Pero dice aquí en el versículo 5, haya pues en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero hoy cerrar pensando, ¿para qué me sirve a mí considerar estas palabras de la cruz? Pura gracia, todo amor del Señor. Pero es un amor que ha sido derramado en mi corazón. Es un amor según el cual yo tengo que andar en amor como Cristo se entregó por amor, ofrenda y sacrificio. Hemos conocido el amor, dice Juan, en que Él se entregó, en que Él nos amó primero. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Decimos amén. Oramos pidiéndole al Señor que Él entregándose por nosotros, Él siendo la ofrenda perfecta por nuestros pecados, no solamente nos ha dado vida eterna, porque ha resucitado y ha vencido la muerte, sino que en esa entrega nos ha dado de su amor en nuestros corazones, para que así nos amemos unos a otros. Señor nos bendiga.